veía yo algo bien importante en este estudio. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de que David cuenta mentiras? Y dice, ¿sabes qué? Es que vengo en asuntos del rey. Y eso le cuesta la vida de los sacerdotes. Y David parece entonces se siente triste porque él reconoce, ¿sabes qué? Fue mi culpa. Y solamente uno de la familia sacerdotal queda vivo y le dice David, ¿sabes qué? Quédate aquí conmigo. Porque andan contra mí, pero yo te cuido, yo te voy a defender. Y así lo hace. Ok, en el capítulo 23 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, es decir, los granos, la cosecha. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ok, mire, yo quiero que vea un hombre diferente. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo? En el capítulo anterior, David siente tanto temor, tanto miedo, pero es David actuando. Tanto que él por su propia cuenta va y le dice, ¿sabes qué? Ando en asuntos del rey, cuando él andaba huyendo. ¿Se acuerda? Y entonces eso le cuesta tanto que cuando van y le dicen a Saúl, ¿sabes que lo vimos allá? Y este hombre estaba consultando a Dios para dirigir a David. Y bueno, arma un zaperoco el otro hombre y le cuesta la vida a los sacerdotes. Cosa que si Saúl no hubiera sido ya desechado anteriormente, ahí Dios lo hubiera fulminado. Pero ya Dios ya le había dicho a Saúl, tú vas a perder el reino, ya no te quiero como líder de esta nación, perderás tu posición. En este capítulo, como que si David volviera a encontrar nuevamente su posición de donde venía. ¿Se acuerda de aquel jovencito que cuando confronta a Goliat, él tiene una pasión y un fuego por Dios y tiene una conciencia de al Dios que él sirve? Que está tan seguro que una sola piedra es suficiente para derribar a su enemigo principal. Y no era cualquier enemigo, era un gigante. Era un hombre altísimo, grandísimo, corpulento. Bueno, era alguien que no podía estar a la par de David. La diferencia era enorme. Mas aún sin embargo, David tenía toda la confianza en Jehová de los ejércitos. Él no confiaba en sus aptitudes, él no confiaba en lo que él era, en lo que él sabía. Solamente él sabía que Dios no podía ser burlado. Que Dios no podía ser burlado y que el enemigo de Jehová, Dios lo iba a derribar. Ok, aquí vuelve David. Nuevamente se vuelve a encontrar con esa necesidad. Y sabe una cosa, yo pensaba, ¿cuántos de nosotros no pasamos por eso mismo? En que a veces empezamos y tratamos de hacerlo nosotros y nos damos cuenta que no nos funcionó y que la regamos muy feo. Pero volvemos a entrar en camino y empezamos a buscar a Dios y Dios empieza a dirigir nuestra vida. ¿No le ha pasado a usted eso que allá anduvo haciendo y moviendo y quiso y no le funciona nada? Y como si el Señor tuviera tanta misericordia de nosotros que así lo hace, ¿verdad? Y que nos da un poquitito de luz para hacernos entender que tenemos que clamar a Él. Ok, eso hace David en esta ocasión. Entonces, fíjese lo que dice, y David, ¿qué dice? Consultó a Jehová. Fíjese bien, en este momento ya David tiene gente con él. Ya tiene hombres que no eran los mejores, no eran el mejor equipo que pudiera tener, pero ya tenía 400 hombres con él. Y no solo esto, hermanos, pues él iba a pelear. David era guerrero. David era un hombre de pleito, de pelea, de carácter. Acuérdese que él dice, ¿sabes qué? El Señor me daba fuerza y yo maté al león y al oso. O sea, David era un hombre que sabía pelear. En esta ocasión, él reacciona y empieza a buscar lo que todos nosotros debemos de hacer en todo tiempo.
buscar la dirección de Dios. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, hermanos, créanme, Dios dirige nuestros pasos. No nos deja el Señor equivocarnos cuando nosotros le preguntamos a Él. Ahora, una cosa es que yo haga lo que yo quiero, y cuando oro y puedo decir, no, Dios me dijo, aunque dentro de tu corazón esté la duda de si será Dios. Cuando Dios está hablándonos, hermanos, es algo tan tremendo que Dios te pone una paz sobrenatural. Dios te habla y Dios te dice, Dios te da una paz, una certeza de que Él está contigo. Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ah, caray. ¿A quién no le mueve el tapete eso, hermano? Ok, pues sí, mira, pero si ahorita tenemos miedo aquí, imagínate si vamos y peleamos contra aquellos. Dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y los causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. ¿Cómo? yo me pongo a pensar, fíjese bien lo que hace, cómo el enemigo enceguece. Cómo el enemigo puede causarte una ceguera total. Ok, Saúl sabía que Dios le había dicho claramente, no seguirás siendo rey. Y el que te va a suceder, el que viene después de ti, es David. Él lo sabía, él ya lo sabía. Mas aún sin embargo, él quería acabar con David pensando. Yo no sé si Saúl pensaba, una vez que lo mate, yo seguiré siendo rey, aunque Dios diga lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese pensamiento, hermanos, de querer luchar contra Dios en las cosas que Dios quiere que soltemos? Y a veces tratamos de convencernos de que Dios puede cambiar de opinión cuando ya me dijo que no. Especialmente, hermanos, si es el pecado. Especialmente si es el pecado. Si es el pecado, trato de acallar mi alma y estar queriendo hacerme sentir bien, aunque yo sé que estoy mal. Y luego todavía, no con eso, trato de hacer creer que Dios está conmigo y que Dios está de acuerdo. Fíjese que qué locura. No podemos ni siquiera imaginarnos, hermanos, lo que Saúl estaba maquinando, lo que Saúl estaba pensando, pero con todo esto, Saúl seguía creyendo que eliminando a David podría seguir siendo rey. Y lo veía como su enemigo mayor, sin darse cuenta que ya Dios lo había destituido. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchando y luchando y luchando, hermanos, con algo que Dios nos ha quitado? Y querer retener las cosas a como dé lugar. ¿Qué tan importante es, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y Dios habla en nuestra vida y trata con nosotros cederle a Dios las cosas y entregárselas a Dios? Ok. Y aconteció que y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. En el 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, traed el efod.
Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregan los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Mire, en este pasaje lo impresionante es el amor y la fidelidad de Dios. Tú le preguntas a Dios y Dios te contesta. Es que es impresionante, hermanos, el amor de Dios para con nosotros. Y como le decimos a Dios: Señor, haré esto, no lo hagas. En el nombre de Jesús, y me aviento. Y luego después chillo, porque Dios me dijo que no lo hiciera, pero como quiera. ¿Me entiende? Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, pero no solo escucharla, obedecerla, que es aún todavía más importante. Obedecer la voz de Dios. En este camino, hermanos, David empieza yo creo que el triunfo más tremendo, porque él empieza a desarrollar esa relación con Dios, de que empieza a hablarle. Y sabe que sí vemos las caídas de David y los problemas que David va a confrontar más adelante, pero podemos ver que David le interesaba conocer el corazón de Dios. Le interesaba a David estar bien delante de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Como iglesia, si realmente nos interesa estar bien delante del Señor, vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. Y es tan, pero tan importante. Yo creo, mire, hermanos, no hay nada más importante para nosotros como creyentes que el ser obedientes. Y es con las cosas que más luchamos. Es con la cosa que más luchamos nosotros, porque nos cuesta tanto el trabajo que alguien nos diga algo de lo que debemos hacer. O que nos digan que no lo hagamos. ¿Pero por qué? Si yo siento en mi corazón, si Dios me está diciendo, si Dios... Y sabe una cosa, a veces Dios tiene planes para nuestra vida, pero el no obedecer nos roba toda la bendición. Toda la bendición. Y David empieza a consultar a Dios y Dios le empieza a dirigir. Mire, en el 13 dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Pero qué dice? Pero Dios no lo entregó en sus manos. Yo me pongo a imaginar, porque aquí podemos ver la tipificación, hermanos, de Saúl como el enemigo. Y el enemigo no nos anda buscando todos los días. No nos anda buscando el enemigo de día y de noche. No te anda buscando para destruirte desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero sabe una cosa, si usted consulta al Señor, dice: ¿no te va a entregar en sus manos? Claro que no. Pero ¿sabe qué es la importancia en todo esto? Es cómo es que yo le digo al Señor: Señor, ayúdame en este caminar. Ayúdame, porque el enemigo me está tendiendo la trampa de mi vida y no sé cómo voy a salir de ella. El enemigo tiene redes, Señor, alrededor mío, y a veces siento, Señor, que voy en camino hacia ellas. Pero ¿sabe qué? Una vez más, consultamos al Señor y el Señor nos da dirección. Lo más precioso, lo más hermoso, el Señor jamás nos dejará, hermanos, en manos del enemigo. Nunca. Ahora, ¿cuántas cosas podríamos nosotros, hermanos, evitarnos si buscáramos el rostro del Señor? ¿Cuántas cosas nosotros evitaríamos
si nosotros estuviéramos clamando a Dios por su dirección. Ok. Y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Qué mayor confirmación, hermanos, para David, que no solamente Dios estaba hablándole, pero le mandaba a una Jonatán para que le dijera: ¿sabes qué? Dios te va a levantar como rey. Qué tremendo cuando Dios usa a las personas para confirmarnos lo que Dios nos está diciendo. Y Jonatán, pues hijo de su enemigo, y digo de su enemigo porque era Saúl el que tenía el problema con David. David no tenía problema con Saúl. David no tenía nada contra Saúl. Pero era Saúl el que aborrecía a David. Es el enemigo, hermanos. Nuestro. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas con alguien porque ni sabemos por qué? Así es el enemigo. Así va a trabajar en todo tiempo. Pero nunca se te olvide, el Señor jamás te va a soltar. Jamás. Y siempre mandará a quien sea necesario para que levante tu corazón. En ese tiempo ya David ya se sentía acosado, ya se sentía perseguido, ya se sentía mal. Y va Jonatán y le dice: no te preocupes porque tú serás rey. Y mi padre así lo sabía. Qué tremendo, ¿no? Imagínate cómo se sentía. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré en todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Mire, yo quiero que ponga mucha atención aquí cómo obra Dios, ¿ok? Dice: y daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa. Pusieron a aquel lugar por nombre Selah Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadaí. Ya David estaba atrapado. Ya David estaba rodeado. Imagínense el ejército de Saúl. No se podía comparar con el ejército de David. El ejército de Saúl era muchísimo más grande. Él tenía acceso a toda la población. David salió huyendo y el grupo que se le pegó eran los que vinieron con él. Ahora, aquí está donde vemos la intervención divina, hermanos.
el ejército de Saúl, dice la escritura, que los tenía ya rodeados. David era ya pan comido para Saúl. ¿Y cómo el Señor manda a un pobre ahí todo chismosito? Ándale, vente para acá, deja ese asunto, porque los filisteos se metieron acá en la casa. ¿Te das cuenta lo que Dios usa, hermanos? Cómo Dios distrae al enemigo y lo quita de tu camino para dar victoria. ¿Cuántas veces sentimos que no va a haber salida en el agujero donde estamos metidos? ¿Nunca se ha sentido usted así, que usted dice, es que ya no hay para dónde darle? Es que por más que veo, ya no hay para dónde hacerlo. No, a nadie le ha pasado así. Y que cuando usted empieza a clamar a Dios, pero yo quiero que usted entienda que ahí está la victoria. Es el buscar la presencia de Dios. No es nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, lo que nosotros podemos hacer. No se trata de eso. Se trata de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y usted empieza a clamar a Dios y usted empieza a decirle, Señor, es que ya no tengo salida. Señor, es que ya no veo la luz. Señor, es que ya el agua me está llegando a las narices. Y pareciera como si Dios le saca el tapón a la tina y se empieza a ir todo el agua y usted empieza a poder volver a respirar. Y cuando menos se lo imagina, viene la salida para usted. Y dice usted, es que ni supe cómo pasó. ¿No le ha pasado eso? Y cuando sale del problema y dice, es que ni idea tengo qué sucedió. Porque así literalmente ni tienes idea cómo fue que Dios hizo lo que hizo para librarte a ti. Mire, yo creo que, y eso lo digo en general en todos, hermanos, yo creo que nosotros nos acostumbramos a estar con el aprieto, a estar con la situación difícil y como que pues ya es que ya no hay nada que hacer. No ha escuchado eso muchas veces, es que ya no hay más nada que hacer. Es que no hay ya otra cosa. Es que ya no, y es que. Y si nuestra actitud, hermanos, como iglesia, fuera totalmente contraria, nada de que es que. Señor, en el nombre de Jesús, mira mi situación. Señor, yo te suplico que te glorifiques en medio de lo que yo estoy atravesando. ¿Me entiende? Cuando usted y yo empezamos a clamar a Dios de esa manera y empezamos a decirle al Señor, Señor, es que no hay salida a mis ojos, a mi manera de pensar o de actuar o de saber, ya no tengo cómo salir de esta. Ah, Señor, pero si tú metieras tu mano en este asunto, si tú intervinieras, Dios, en lo que estoy viviendo. ¿Sabe qué? Ahí yo creo que es cuando el carácter nuestro empieza a fortalecerse y a crecer. Cuando tú empiezas a tomar a Dios en cuenta en tu vida. ¿Me entiende? Mire, yo creo que los problemas matrimoniales son cuando no nos tomamos en cuenta uno al otro. Cuando usted hace lo que le da gana y él lo mismo. Y cuando ninguno de los dos quiere cambiar la condición. Y pues es que la culpa de él. No, pero es que si ella hiciera. No. Y es el cuento de nunca acabar. Y pues vemos que hay la división. Pero en cuanto en el matrimonio, hermanos, empieza la comprensión y empiezas a entender, bueno, pues es que ella no es como yo. Y el hombre se da y por fin le cae el 20 que la mujer es totalmente diferente a él, totalmente opuesta a él, y que él no tiene el derecho de quererla ser como es él. Ok, a la mujer le toca entender, no, hombre, pues este es lo opuesto a mí. Pero ¿cómo lo quiero hacer que cuando llegue del trabajo despepite todo lo que yo quiero que me diga si nomás no se le da? Y luego hacemos el berrinche y el pleito de lo que no podemos hacer ninguno de los dos. ¿Me entiende? Y si nomás entendiéramos
que la comunión, que la comunicación es la base de la armonía, tendríamos puros matrimonios fuertes. ¿Sabe que tendríamos otro gallo nos cantaba, hermanos? En serio. ¿Sabe que desde el momento en que empiezo a entender, no, pues es que él es diferente y es que yo no puedo hacer que él entienda o que piense como yo? Y viceversa. Y el hombre de la misma manera. ¿Sabe que entonces empiezan a comunicarse? Y es una bendición. ¿Por qué pensamos, hermanos, que si yo no le comunico a Dios, que si yo no le hablo, que si yo no cambio mi actitud con Dios, voy a tener una vida victoriosa como cristiano? ¿Qué me hace creer que Dios está a la disposición mía nomás? Haga yo lo que haga, me comporte como me comporte, y nomás cuando tengo la situación voy y le chillo un ratito y ya estuvo. ¿Sabe que Dios en su infinita misericordia, por su amor extremo y que ni siquiera entiendo cómo es que nos puede amar de esa magnitud, nos agarra y nos saca del atolladero nuevamente? Pero ¿cómo sería nuestra vida, hermanos, si nosotros de continuo estamos en esa comunión con Dios? De continuo, Señor, y ¿sabes qué? Y la lucha que tengo, estar buscando el rostro del Señor para que me ayude sobre esa situación, y que sigo batallando y vuelvo a clamar a Él para que siga enderezando mi vida. No la del vecino, no la del esposo, de la esposa, porque cómo somos magníficos para venir a la iglesia y que Él lo cambie. Ay, es que esa predicación estaba pero buenísima para que la hubiera oído. Pero la oíste tú, chiquita. ¿Me entiendes? Algo tenía que haberme dicho Dios a mí. Si no estaba ahí, era para mí. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando yo desarrollo esa comunión con Dios, hermanos, cuando yo empiezo a hablarle a Dios, a pedirle dirección, a buscar su guianza, Dios comienza a enderezar mi caminar. Y empieza a enderezar mi caminar. ¿Sabe qué? Entonces sí, ya no veo los tropiezos en la iglesia. Ya no veo que aquel que hizo, que no hizo, que el que dijo, que el que puso, que el que quitó, que el que... ¿Sabe qué? Entonces ya eso se quita de mi vida. No de la iglesia, hermano, no de la iglesia. Se quita de mí. Porque entonces eso ya a mí ya no me estorba. Que hagan o digan o pongan, ya, pues, su problema. Si se quiere amargar, pues se amarga él o ella. Yo ya no dejo que esas cosas me perturben. ¿Me entiende? Pero yo he aprendido a desarrollar la importancia entre Dios y yo. Hablarle a Él y que Él me conteste. Que Él me hable y saberle escuchar. Y sabe que esa es la victoria más grande. Como creyentes, esa es la victoria más poderosa que podemos tener. No tanto, hermanos, que oremos por enfermos y estos se levanten, que saquemos demonios, que... Esa no es la mayor de las victorias, hermanos. Créanme, que dice que en esto conoceremos que el Señor está sobre nosotros también. Esto será para testimonio, dice el Señor, ¿verdad? Pero no hay nada más importante, hermanos, que la relación que yo tenga con Él, que otros puedan ver y yo sea testimonio de la verdad en mi vida. ¿Sabe que otros puedan anhelar lo que usted tiene? Y lo único que se puede anhelar de las personas es el amor y la pasión para con Dios. Eso es lo que a veces usted ve en alguien y dice, ay, cómo quisiera yo tener eso. Cómo quisiera yo sentir eso. ¿Sabe qué? Y es un desarrollo. Es algo que nosotros vamos a desarrollar y que Dios quiere darnos. Amén. Ok, siga conmigo en el capítulo 24. Dice, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres
estaban sentados en los rincones de la cueva. Ah, caray. Imagínense el tamaño de las cuevas. ¿Cuántos hombres traía David? ¿Se acuerdan? Bastantitos. Ok, todos estos estaban escondidos dentro de la cueva. Yo aquí lo que puedo ver, hermanos, es cómo Dios interviene en todas las cosas. Dice la escritura que estaba David y todos sus hombres. Saúl traía 3,000 hombres con él. Muy probable que todo el ejército de Saúl dijo: mi señor, usted entre y descanse en la cueva y nosotros cuidaremos aquí afuera. Nosotros estaremos pendientes de si lo vemos o no. Y Saúl entra. Pero aquí vamos a ver el carácter, hermanos, de cuando usted y yo estamos en serio con Dios. Cuando usted y yo estamos en serio con Dios, hermanos, aprendemos a no escuchar a nadie de afuera. Yo quiero que usted sepa la importancia de lo que es, hermanos, tener nosotros el oído para con Dios y no para con los demás. ¿Ok? Mire, dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ok, es que Dios es especial, hermanos. Dios es bello y misericordioso. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿por qué fue que David sintió lo que sintió por Saúl? ¿Sabe que lo que Dios escoge, hermanos, es porque Dios quiere escoger? Y no nos toca a nosotros. A nosotros no nos toca decidir si esa persona es digna o no es digna. Cuando Dios escoge a alguien, nosotros mejor nos quedamos callados aunque no nos guste. Fíjese cómo está la cosa, ¿ok? Dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ok, yo quiero que vea usted, ya para estos entonces Saúl estaba, yo no sé si enchamucado, pero era un vivo demonio detrás de David. Andaba como león rugiente, literalmente, queriendo derribar al que el Señor le había dicho: este tomará tu posición. Fíjense bien, ya Dios había escogido y ya Samuel había ungido, ¿se acuerdan? Ya Samuel había ungido a David, porque el Señor le había dicho: este será el que tome el trono. Saúl lo sabe, y Saúl no tiene ni el más mínimo temor de Dios, porque si él hubiera podido, él lo elimina. Ese era su propósito. Ahora, fíjate lo que hace, hermanos, un corazón conforme al corazón de Dios. David hubiera podido eliminarlo. David hubiera podido y hubiera estado en todo su derecho. Mas aún sin embargo, David no se tomó ese privilegio, porque dijo: líbreme Dios de yo levantar la mano contra el que él levantó un día. ¿Sabe que? Y yo en esto me pongo a pensar, hermanos, la importancia de que nosotros veamos al liderazgo, y no precisamente un liderazgo bueno, hermanos, pero el respetar a quien Dios levanta. Y sabe que como creyentes, como iglesia, a veces somos bien tremendos. Si no me gusta, digo hasta lo que no de la persona. Si me cae bien, hasta los pies le beso. Pero si no me cae bien, me doy el gusto de hablar, decir. Ahora,
tenga muy presente, hermanos, que en nuestros tiempos ahorita, cuidémonos de los lobos vestidos de ovejas. Cuídese de aquellos que están enseñando la doctrina equívoca, porque esos sí son lobos. De esos cuídese. Y créanmelo, yo no soy, hermanas, y a mí no me gusta, sinceramente, andar mencionando nombre por aquí, por allá, de las cosas que yo oigo o que me doy cuenta de predicadores, de pastores, de hombres que sí, no me gusta. Porque yo digo, ya suficiente van a tener cuando le den cuentas a Dios. Así es que yo ni para qué. Ahora, yo sí me preocupa cuando yo veo que, por ejemplo, anden emocionadas las mujeres con querer andar yendo a una predicación y yo sé que no va a ser de bendición. A mí sí me preocupa. Y créanmelo, cuando yo le diga, ¿sabe que no vaya? Créanmelo que no se lo digo para que no vaya. Porque no quiero. Yo no soy de ese estilo, hermanos. Usted me conoce, yo no soy de las que no quiero que hable con nadie. Hay muchos pastores, hermanos, que a la congregación no les permiten que tengan trato con otros. Es terrible. Y la gente a veces piensa que el cuerpo de Cristo les pertenece y que son sus ovejas y nadie las toca y nadie las ve. Y ellas no pueden voltear a ver a nadie más. ¿Sabe que no? Se da uno cuenta, el pueblo es de Dios y uno solamente los está dirigiendo. Es todo. Ahora, es obligación nuestra dirigirle y aconsejarle. Ahora, ya depende del pueblo si obedece o no. ¿Me entiende? Y sí hay ciertos predicadores y predicadoras que no son del agrado, pero si usted se da cuenta, nunca soy de las que use este lugar para estar hablando de medio mundo, porque no creo que vale la pena. Pero sí, si usted me pregunta, pastor, ¿qué piensa de esto? Con el conocimiento o con lo que sepamos, puedo darle le puedo decir o le puedo dar mi punto de vista. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es qué importancia es del temor al Señor. Qué importancia de saber que cuando Dios levanta a alguien, mejor yo no me meta. Ahora, tenga usted bien seguro eso. Cuando Dios levanta, hermanos, Dios respalda. Eso téngalo por seguro. Ahora, no cualesquiera que se levanta es que vengan del Señor, o sea, levantados por Dios. No cualesquiera. Y sabe una cosa, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en nuestro caminar cristiano. Por eso es que tenemos que tener, mire, y yo esto es lo que, por mi experiencia propia, hermanos, yo soy de las que pienso y creo, cuando nosotros empezamos a crecer en el Señor, hermanos, no hay cosa más poderosa que la palabra. Y sabe que el creer que de andar de un lado para otro, eso me va a traer bendición o eso me va a ayudar a crecer, eso es mentira. Eso le va solamente a provocar a usted hábitos de otros lugares. ¿Sabe qué? Porque no es de esa manera. Nosotros no. Imagínese si usted toditito los días come en un restaurante. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cree que va a pasar con usted? Van a venir muchos malos hábitos. Muchos malos hábitos. Y cuando una persona es, pero bien metódica para comer en su casa y hacer las cosas en su casa, ¿sabe qué? Son personas saludables. Aunque no nos guste, pero así es. ¿Sabe que la gente, entre más come en casa, hermanos, es gente que menos aumenta de peso? Cuando la gente come más en casa, es gente que come más saludable, que come limpio. Eso no quiere decir que no salga usted a comer, no me refiero a eso. Es los hábitos, los excesos. No está malo que como pueblo del Señor vamos a un evento en especial, pero cuando queremos andar en todos lados, ese es el punto. Y sabe una cosa, ¿por qué le digo todo esto? Porque no todo donde andamos buscando, hermanos, hay bendición. No en todo donde andamos buscando. Y dijo en el versículo
6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. En el 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, fíjese cómo le dice, ¿ok? Mi señor, el rey. Diga usted si no había respeto, si no había... yo no sé, hermanos, si había un amor de parte de David, pero lo que sí había una reverencia, aun cuando Saúl no la merecía. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida por quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Ah, caray. Imagínense ¿qué habrá sentido Saúl? Imagínense qué sintió Saúl cuando no solamente le dice, estuviste en mis manos y estuve a punto de matarte. Guardé tu vida aun cuando me decían que te matase. Pero no es ahí lo más importante, hermanos, de lo que David le está diciendo, sino cuando continúa diciendo lo que juzgue Dios entre tú y yo. Ay, Señor. Y Dios haga contigo conforme a lo que tú te mereces. En otras palabras. ¿Se da cuenta, hermanos, cuando usted y yo entregamos nuestro coraje al Señor? Nuestra venganza la hacemos a un lado. Le decimos al Señor, Señor, tú juzga entre ella y yo. Entre él y yo. Tú juzga entre nosotros, Señor. Y tú, Dios, tú haz como tú quieres. Pero yo te entrego este asunto aquí, Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas batallas, hermanos? ¿Cuántos problemas no nos evitaríamos cuando nosotros le entregáramos al Señor todas las luchas que traemos? Porque traemos un montón de luchas. ¿Y sabe qué? Y a veces las acarreamos desde la juventud. Y todavía hasta el día de hoy. Que si tenemos el pleito con la abuela o con el tío o con el quién sabe quién de quién sabe cuál, o que si aquel que llegó aquella vez. ¿Se da cuenta? Y porque así somos, tenemos una capacidad para guardar el coraje impresionante. 20 años después nos acordamos así literalmente lo que traía puesto. Si me acuerdo que traía una blusa, pero mira, tenía unos botoncitos y hasta los botoncitos si eran dorados o plateados y luego traía un collar. No, si puedo acordarme también. ¿Cierto o no es cierto? Y te acuerdas que te sacó la lengua y te dio tanto coraje porque lo hizo enfrente de tanta gente. Y o sea, tenemos una capacidad, hermanos, para guardar el coraje y lo que nos pasó sin importar el tiempo. ¿Cuántas cosas podemos desechar, hermanos, y dejárselas al Señor y entregárselas y decir, Señor, tú toma control de las cosas y defiende mi causa? Ahora con tanta cosa, hermanos, que estamos viendo, mire, yo no quiero meter la política ni quiero meter las cosas, hermano, pero ahora
se ha encargado la sociedad de que estemos de pleito entre nosotros. Si tú te vacunas, eres de los buenos. Si no te vacunas, si eres de esos. Y luego lo peor de todo es que nos comemos eso y ahí andamos con esa bandera. De que quién es o quién no es. De lo que hacen o no hacen. ¿Saben que somos pero tan tontos? Tan necios en andar buscando las cosas que no aprovechan. Y luego el enemigo nos envuelve y nos hace estar unos contra otros con una facilidad tan enorme, en la que no nos damos cuenta nosotros que es el enemigo el que anda trayendo discordia, que anda trayendo pleito, que anda trayendo la división entre nosotros. ¿Por qué no clamar al Señor y decirle: Señor, si tú eres el Dios de Israel, el que me escogiste a mí, Señor, tú defiéndeme. Tú, Señor, haz resplandecer tu justicia sobre mi vida como la luz del mediodía. Señor, tú, que tu poder sea reflejado sobre mí antes de que el enemigo toque un cabello de mi vida, un cabello de mi cabeza, antes de que el enemigo ponga un dedo sobre mí. ¿Sabe que cuando le damos a Dios esa autoridad, hermanos, sabe que vemos su gloria? Sí la vemos, hermanos. Ok. Dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Mire, Saúl toma una posición de rendimiento y le hace jurar a David, y lo vamos a ver más adelante, ese juramento. ¿Se acuerda de Mefiboset? Sí. ¿Se acuerda? Ok. Va a haber este juramento que David hace. Ok, aquí Saúl reconoce y entiende: este es el escogido de Jehová. Este es el que tomará el trono. Este es el futuro rey de Israel. Pero aún con todas estas cosas, David, lo vamos a ver más adelante, David no se confía, no se cree de lo que Saúl dice, porque ya Saúl había hecho tretas anteriormente y le había hecho creer a David que pues lo amaba y que lo perdonaba y que no había nada que perdonarle, pero le tenía coraje y no le iba a quitar la vida. Mas aún sin embargo, en cuanto tenía la posibilidad o la oportunidad, intentaba y trataba de quitarle la vida a David. Mire, es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando Dios ha puesto algo en nuestra vida, cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, no importa cuánto el enemigo se levante contra usted y contra mí. No importa cuánto el enemigo quiera hacer contra usted. Lo que Dios ha determinado que usted hará, usted lo va a hacer. Ahora, es bien importante, hermanos, que no nos demos por vencidos. Es bien importante que nosotros no nos dejemos amedrentar por el enemigo. Porque en cuanto se pone el agua caliente, pensamos que nos vamos a quemar.
Y pensamos que Dios ya no está con nosotros y pensamos que ya Dios nos abandonó y pensamos que Dios nos ha dejado. Y cuando Dios dice que Él va a hacer algo contigo en tu vida, vale más que lo creamos. Vale más que le creamos a Dios. Porque yo no sé, hermanos, yo no sé de qué manera podemos declarar que Dios es el Dios que abre un mar, el Dios es el que me sana, el Dios es el que puede librar y guardar mi hogar, el que puede hacer tantas cosas, y cuando estoy en el medio del problema se me olvida qué tan grande es mi Dios. Se me olvida qué tan grande es mi Dios. Y luego todavía peor, cuando ya pasa el tiempo y me acostumbré y ya vi su grandeza y todo, se me olvida lo que hizo Dios. Qué tan importante es, hermanos, de que tú le creas a Dios en una totalidad y que sepas que lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Si Dios está poniendo en tu corazón hacer algo, hermanos, no lo dudes. Porque piensas, no, pero es que cómo, no es posible, es que, ¿por qué minimizamos? Porque eso es minimizar el corazón de Dios. Es como que Dios no tuviera un amor suficiente para nosotros. Si lo piensas de esa manera, analízalo. Empiezas a pensar que Dios no puede amarte de esa manera, que Dios no puede usarte, que Dios, ¿cómo Dios pensará en levantar? ¿Cómo si tú eres? Y nos damos cuenta, hermanos, cuando Dios está con nosotros, Él termina la obra que Él comienza. Pero esto es lo más importante. ¿Cómo yo voy a tomar esa palabra? ¿Cómo la voy a creer yo? No va a haber otra manera, hermanos, sino yo desarrollo esa relación con Dios. Si yo desarrollo esa conexión con Dios por su Espíritu Santo, en el que yo le crea lo que Él me dice, que yo le esté creyendo. ¿Cuántos de ustedes han luchado sinceramente? Y sí, levante su mano. ¿Cuántos han luchado en creerle cosas a Dios para ustedes? ¿Cuántos han batallado en creer que lo que ustedes le han pedido a Dios, Dios lo puede hacer? ¿Cuántos han tenido ese así? ¿Cuántos son testigos de que aun cuando no creían, Dios lo hizo? Fíjese qué tremendo. Ok. Voy a darme la libertad, Laura. Cuando platicaba con Laura me decía a mí, es que de veras ya, pastora. Bien chula, pobrecita, bien desesperada. Y no crea que yo la juzgaba ni en ningún momento pensaba, ay, no, me dolía. Decía, es que ya, pastora, de veras, es que ya ni siquiera lo quiero. Es que ya no lo quiero conmigo, pastora, ya quiero que el Señor me lo quite de aquí. Y sabe que sí, ella lo quería así. Sabe que cuando la situación llega a ser tan difícil, tú deseas que ya Dios quite ese problema de ahí. Y recuerdo también cuando empieza pues toda la tormenta, todo el torbellino, y el Señor se lo lleva así de una manera milagrosa y se lo lleva. Después el proceso de Oscar de sostenerse allá. Y pues era el estar con Laura. Y no, Laura, y no te dicen, ay, pastora, pero es que le hablo. Y luego cuando menos pensamos, a los 5 minutos ya estoy prendida con el coraje con él y ya estamos en pleito. Ya no hables con él. Ya no le recibas llamada, ya no. Ok, habla al centro y diles que ya no lo dejen llamarte y ya no vas a tener ni una llamada contigo. Ok. Mire, era así. ¿Y sabe qué? Yo me imagino que en ese proceso tan difícil, Laura le decía al Señor, Señor, pero si ya no es para mí, ya no. Y si ya, Señor, si ya me lo quieres quitar, ya quítamelo. Cuando Dios empieza a cambiar a Oscar, y la primera vez que lo vio, ¿qué sabe cuándo fue? Cuando fuimos
al evento allá en Vicente Guerrero, yo veía a aquella Laurita, Señor, quítame, pero parecía que andaba en su luna de miel. Y lo abrazaba, y yo veía cómo lo veía, y los ojitos se le ponían así, y aquel otro que más le brillaban a él. ¿Y sabe qué? Pero esto fue lo impresionante que me dijo. Es que me dio el hombre que nunca tuve, el que le pedí. ¿Sabes qué? Si nomás no aprendes, hermano, a esperar en Dios, y no aprendes a creerle a Dios, te pierdes de las riquezas y bendiciones que Dios tiene para ti. Si David no le cree a Dios, hermanos, y no empieza a confiar en Dios, hubiera podido hasta perder el reino, como le sucedió a Saúl. Mas aún sin embargo, David empezó a desarrollar su comunión con Dios. Yo nunca había visto a Laura tan comprometida como cuando se fue Oscar. Se va Oscar y ella se empieza a meter con Dios. Se va Oscar y Laura empieza a buscar a Dios. Y Laura empieza a clamar a Dios, y Laura empieza a preguntarle a Dios, y Laura empieza a gemirle y a gritarle a Dios por un milagro. Un milagro que ya no quería mucho, pero un milagro. ¿Sabe qué, hermanos? Y yo creo que todos nosotros atravesamos por cosas semejantes, en las que ya no sabes si pedir por ese milagro o que Dios lo quite. Pero qué tremendo cuando tú tienes tu confianza en el Señor y aprendes a creer que Dios tiene poder para hacerlo. Que Dios tiene poder para dártelo, lo que tú le has pedido. Yo quiero que en esta tarde, cualquiera que sea su petición, cualquiera que esta sea, no me importa cuál es, no me importa cuántos años tiene usted clamando por eso, no me importa qué es lo que usted le ha pedido a Dios. Yo quiero, fíjese bien, ok, póngase trucha con lo que le voy a decir. Si tiene una petición, pero fíjese bien que usted no como ha clamado por ello y no ha visto el resultado. Pero ¿sabe qué? Un David aprendió a hablar con Dios y Dios le guió hasta su victoria. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted tiene una petición, un clamor a Dios? Yo no sé cuánto tiempo o cuál sea, pero usted quiere que en esta tarde usted le diga al Señor, Señor, yo quiero verte. Yo quiero ver tu gloria, Dios, en ese milagro. Yo quiero ver tu gloria, Señor, en esa relación entre tú y yo. Pero te suplico que me dejes ver tu gloria. Y si lo tienes, si tiene esa petición, póngase de pie rapidito. Si usted lo tiene, si usted tiene esa necesidad, póngase de pie. Y si no la tiene, pues quédese sentadito. Pero dígale usted al Señor en esta hora, Señor, yo creo que tú tienes esa respuesta para mí. Señor, y quiero creerte. Yo quiero creer, Señor, que no hay nada que tú no puedas hacer. David, hermanos, David desarrolló una relación con Dios de tal manera que él empezó a buscar la voluntad de Dios. Empezó a hablar con Dios y Dios le empezó a hablar. Yo quiero que usted sepa que cuando empezamos a hablar con Dios y le empezamos y le aprendemos a escuchar, Él nos habla. Padre, en esta hora, y si usted tiene una petición, yo nomás quiero ahí que así, mientras todos tienen sus ojos cerrados, cierre sus ojos, usted nada más levante su mano. Si usted tiene una petición delante de Dios, levante su mano y dígale al Señor en esta hora, Padre, en estos momentos, yo te suplico, Señor, que me dejes ver tu gloria en esta petición. Yo quiero, Señor, ver tu mano poderosa en esta situación.
Yo quiero que tú la contestes, Padre. Yo quiero ver tu mano poderosa en esto que estoy clamando. Usted puede decirle al Señor cuánto tiene clamando por él. Pero usted dígale al Señor, Señor, déjame ver tu gloria. Quiero hablarte, Señor, y escuchar tu voz. No quiero confundirme nunca más, Señor. Quiero hablarte, Dios, y saber que tú me oyes. Pero quiero que cuando tú me hables, quiero oír tu voz. Quiero, Señor, oír tu voz. Padre, en estos momentos, Señor, ve cada una de las manos levantadas. Cada uno, Señor, de los que han levantado su mano en señal, Señor, de esa necesidad, de esa petición, de ese deseo que tienen delante de ti. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, empieza a asegurar a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno, Padre precioso, que tú eres el único que tiene todo el control, Señor. Y cuando te creemos a ti, por mucho que el enemigo, Señor, nos haga creer que estamos rodeados, tu poder está con nosotros. Por mucho que el enemigo quiera desanimarnos y hacernos creer que no veremos la victoria, Señor, nos paramos en tu promesa fiel, Señor, donde tú nos dices, Dios, que si clamamos, tú nos oyes, Rey precioso. En esta hora, Señor, te suplico por cada uno en esta congregación. Señor, tú conoces sus vidas, sus corazones, sus deseos. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te suplico tu protección. Te suplico tu cobertura. Te suplico que tú nos guardes. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar,